Buenos días, hermanos. Qué hermoso es cantar al Señor. Y esta canción que acabamos de cantar, sobre todo, nos conecta en un sentido con lo que estamos haciendo hoy como iglesia, cantar alabanzas al Señor, pero también con lo que vamos a hacer por la eternidad, que es adorar al Señor y cantar también alabanzas, cantar que el Cordero es digno. Así que es una canción muy hermosa, pero además con verdades que son no temporales, sino eternas. Les voy a pedir si me acompañan a Filipenses capítulo 4. Volvemos a Filipenses después de algunos meses seguramente. Casi que podríamos empezar desde el capítulo 1 de vuelta con la salutación. Pero vamos a leer en capítulo 4. Ahí estamos. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Sin embargo, hoy solamente nos vamos a concentrar en un solo versículo, en el versículo 4, pero teniendo en cuenta que hace tiempo ya que no venimos a Filipenses, vamos a leer y vamos a comentar y recordar algunas cosas a lo largo de la predicación seguramente. Entonces leemos Filipenses capítulo 4, dice la palabra de Dios: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Vamos a orar una vez más. Padre Santo, te damos gracias, Dios, por este nuevo domingo, que podemos celebrar, Señor, la resurrección de nuestro Señor. Podemos celebrar la victoria alcanzada en la cruz y en la tumba vacía. Podemos celebrar el perdón de pecados, podemos celebrar la salvación, podemos cantar a tu nombre, Señor, podemos edificarnos mutuamente, podemos escuchar tu palabra, Señor, para ser edificados, pero también, Señor, para que aquellas personas que no te conocen puedan venir al conocimiento de la salvación, puedan creer en el Evangelio y ser salvos, Señor. Rogamos el obrar de tu Espíritu Santo, Señor, con poder en nuestras vidas, aplicando cada una de las palabras, Señor, que provienen de tu palabra, aplicando tu palabra, Señor, y no lo que yo pienso, lo que yo opino. Por eso, Señor, guardame de dar opiniones o decir algo contrario a tu palabra, Señor, que ella hable a nuestros corazones. En Cristo Jesús, amén. Muy bien, hermanos, hemos visto hace algún tiempo atrás ya
cómo el creyente debe permanecer firme en el Señor. Este mandato lo vemos ahí al principio del capítulo 4, y es en un sentido el mandato que va a dirigir todo el resto del párrafo. Por eso una iglesia que se mantiene firme es una iglesia que está en armonía, ya lo hemos visto en versículos 2 y 3. Por eso una iglesia que se mantiene firme es una iglesia que se mantiene firme en su carácter también, lo vamos a ver este domingo y posiblemente 1 o 2 domingos más. Firme en su carácter es firme en relación al gozo, en relación a la gentileza, la forma de actuar hacia los demás. Carácter firme es también un carácter que tiene paz interna, no una paz zen o algo por el estilo. Es la paz genuina, la paz verdadera que proviene solo de Dios. Eso lo vemos en versículo 6. Pero también una iglesia que se mantiene firme es una iglesia que se mantiene firme en su forma de andar, no solo en su carácter, sino también en su forma de andar. Eso lo vemos en versículo 8 y 9, su forma de pensar, versículo 8, su conducta, su forma de caminar, versículo 9. Pero hoy nos vamos a referir entonces solo al versículo 4. Una iglesia que se mantiene firme es una iglesia que en su carácter incluye algo tan importante para la vida del creyente como el gozo genuino, el verdadero gozo. Ahora, ¿qué pensás cuando te hablan de alguien gozoso? Sobre todo cuando te hablan de que un creyente debe ser gozoso, ¿qué es lo primero que pensás? Bueno, podemos pensar en una persona que los 7 días de la semana, de las 4 semanas del mes, de los 12 meses del año, tiene una sonrisa pintada, con los dientes ahí blancos bien trabajados, ¿no? Que casi que se le pueden ver unos alfileres acá y la sonrisa que no se puede mover. ¿Eso es una persona gozosa? Puede ser, pero no necesariamente. ¿Pensás en una persona que ante toda situación tiene un pequeño chiste y algo gracioso y algo ameno para aportar? Ahí viene, es una persona gozosa, ¿cómo nos va a alegrar el día? Puede ser, pero no necesariamente. ¿Pensás en una persona que tal vez cuando el jefe lo llama a la oficina y le dice gracias por tus servicios, pero a partir de hoy estás desafectado de la empresa y ni sueñes con la indemnización porque las cosas no dan para eso? Si querés hacernos juicio, hacelo. Suerte con eso. Y el creyente gozoso es el que, bueno, no pasa nada, quédate tranquilo. ¿Ese es un creyente gozoso? Bueno, no necesariamente. Hollywood nos ha vendido que un creyente gozoso muchas veces es aquel que cuando le dan una bofetada o lo escupen, o en el colegio o en las universidades, ¿sí? Están ahí, esa escena es clásica, están en los lockers y va el creyente a buscar sus cosas del locker y tiene una Biblia, qué sé yo, y vienen los rufianes y le cierran el locker y lo golpean. Y la imagen que nos vende Hollywood es el creyente gozoso. Bueno, no. Perdón, sí. ¿Eso es un creyente gozoso? Puede ser, pero no necesariamente. Por supuesto, el mandato a gozarse no quiere decir que todo el tiempo voy a estar sonriendo, aunque me abofeteen. Pudiera ser que sí, un creyente gozoso pudiera actuar así, pero no necesariamente. El creyente debe procurar firmeza en su carácter mediante el gozo verdadero, ahí está la clave, el gozo bíblico verdadero. Tenés que gozarte y me tengo que gozar, tenemos que gozarnos en el Señor todo el tiempo. Vamos a ver 3 características en este texto, en este versículo cortito, pero bien sustancioso.
Tres características del verdadero gozo. El verdadero gozo es el gozo bíblico. Vamos a ver en primer lugar la importancia del verdadero gozo. En segundo lugar vamos a ver la fuente del verdadero gozo. Y en último lugar la constancia del verdadero gozo. Veamos entonces la importancia del verdadero gozo. Fíjense ahí en versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El mandamiento es claro. De hecho, vemos la importancia también en la reiteración. Regocijaos, se los digo otra vez, regocíjense, regocíjense. Evidentemente es algo de suma importancia. Ahora, el gozo podría definirse normalmente, cuando uno escucha hablar de gozo, piensa en alegría, en placer, en algo que trae disfrute, goce, satisfacción, júbilo. Estas experiencias normalmente cuando uno adquiere algo que ha deseado tanto, un bien que tanto ha deseado o ha podido relacionarse con una persona que ha deseado mucho tiempo. Cuando una persona adquiere riqueza, puede sentir cierto alivio, cierto disfrute, pero ¿es eso el gozo bíblico? Bueno, por supuesto que no es el gozo bíblico. Podemos disfrutar de esas cosas. Dios nos da la capacidad de disfrutar de esas cosas, eso le dice Pablo a Timoteo. Podemos disfrutar con acción de gracias de las cosas buenas que Dios nos da, pero el gozo no es una emoción producida por la adquisición de ningún bien, y de ninguna relación, excepto una que obviamente es la relación con Dios. El gozo bíblico, sin embargo, es algo superior. Fíjense, el vocablo ahí, la palabra gozo, aparece 59 veces y regocijo 74 veces en el Nuevo Testamento, lo cual nos habla de que es algo importante para la vida del creyente, el gozo. En contraste tal vez con otras, con las religiones o con sectas, donde prácticamente el gozo es un pecado, donde sonreír es una falta de respeto a Dios, donde la penitencia y el sufrimiento son virtudes y que nada tienen que ver con el verdadero mensaje de gozo de la palabra de Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento hay quien dice que ninguna otra lengua tiene tantas palabras para describir el gozo como el hebreo. Hay por lo menos 10 términos diferentes en el Antiguo Testamento para definir al gozo. O sea que también los creyentes del Antiguo Testamento podían deleitarse y tenían que disfrutar, deleitarse en Dios, gozarse en el Señor. El gozo bíblico, a diferencia del común, no es una emoción, no es una sensación. Y les voy a leer una definición que fue la que más, no solo me gustó, sino que comprime todas las verdades. El gozo bíblico es la profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y para la gloria de Él. Y que bajo esa condición todo es bueno sin importar las circunstancias. Esta definición la da John MacArthur en sus comentarios a Filipenses. Ahora, esta orden, el imperativo, fíjense ahí, es una orden, regocíjense, regocijaos, y aparece 2 veces en el mismo versículo, regocijaos. Este imperativo aparece en todo el Nuevo Testamento 17 veces. Perdón, no 17, 12 veces. Le sumé algunos porque me hubiese gustado que aparezcan más, pero no es así, no. 12 veces aparece en todo el Nuevo Testamento. Y de las 12 veces que aparece en todo el Nuevo Testamento, 4 están en Filipenses. Una tercera parte de la cantidad de veces que aparece la orden regocijarse,
la encontramos en Filipenses. Fíjense lo importante, no solo del gozo, sino también en Filipenses, del gozo en el Señor. Ahora, ¿por qué es tan importante el gozo en la vida del creyente? Bueno, el Evangelio llamado Evangelio, nuevas de gran gozo. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11, cuando el ángel anuncia a los pastores que el niño Jesús iba a nacer, dice, se les presentó un ángel del Señor y les dijo, pero el ángel del Señor dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Por qué es tan importante entonces el gozo? Bueno, el Evangelio son las noticias de gran gozo. El anuncio de Jesús, de la obra de salvación es causa de regocijo. Se los voy a leer. Juan 14, 27 y 28 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengas miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Jesús había anunciado que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a descender, que iba a venir a buscar a los suyos, que iba a darnos la promesa del Espíritu Santo, y todo esto debía causar gran regocijo, gran gozo. La verdad del Evangelio es la obra de salvación por medio de la fe en Jesucristo, obrada por el Espíritu Santo, y esto es una noticia de gran regocijo. El gozo entonces es importante porque el Evangelio es el Evangelio de gran gozo, porque la salvación produce gozo en el creyente. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Comentando este versículo, MacArthur dice, el reino de Dios es la esfera de la salvación donde Dios gobierna en el corazón de aquellos a quienes ha salvado. Comida ni bebida se refiere a asuntos no esenciales y observaciones externas. Justicia es una vida de santidad y obediencia, rectitud. Paz es la tranquilidad amorosa que es producida por el Espíritu y debería caracterizar las relaciones de los creyentes con Dios y entre ellos. Y gozo en el Espíritu Santo es otra faceta del Espíritu, y ahí tenemos una pista que luego vamos a ahondar, que se caracteriza por una actitud permanente de alabanza y gratitud, sin importar qué cosa, las circunstancias, lo cual fluye a partir de una confianza personal en la soberanía de Dios. El gozo no depende de las circunstancias. El salmista decía, David, en Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño, bienaventurado, gozoso. El gozo en la vida del creyente no es solo algo que debemos desear, no es algo bueno solamente, no es algo que aparece ahí en algún que otro creyente como algo ocasional. De nuestra congregación, aquel hermano es un hermano que tiene gozo. ¿Y el resto? ¿Que no son salvos el resto? Escuchen, en cierto sentido, dice Martin Lloyd-Jones, un cristiano deprimido es una contradicción de términos y habla en contra del Evangelio. Dice también Herbert Carson, un cristiano deprimido no constituye un buen anuncio del Evangelio. De hecho, resulta tristemente cierto que supone un obstáculo, no solo para su propio testimonio, sino también para el de la Iglesia.
El Evangelio es causa de gran gozo. Y un cristiano que no experimenta el gozo, que no vive con gozo, es una contradicción al Evangelio de las nuevas de gran gozo. Repito la definición: el gozo bíblico es la profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y para la gloria de Él. Y que bajo esa condición, todo es bueno sin importar las circunstancias. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo daría la orden 3 veces en toda la carta? Podríamos agregar una vez más en capítulo 2 cuando dice que completen su gozo. Ahí el imperativo no es el gozo, la palabra gozo no es tan imperativo, pero la manera de completar, versículo 2, completad mi gozo, completad es el imperativo, pero la forma de completar, ¿qué hay que completar? Bueno, su gozo. Ahí podemos pensar que es una forma de imperativo. ¿Por qué el apóstol Pablo hace hincapié o enfatiza en el gozo del creyente? Bueno, es evidente por lo que hemos mencionado antes que el gozo es algo esencial en la vida del creyente. Pero también es evidente que en Filipos algo andaba pasando. Es evidente que el gozo de los creyentes en Filipos se veía atacado. Habían diversos factores que estaban perjudicando, que estaban atentando contra la vida de gozo de la iglesia. Y si bien ya hemos visto tiempo atrás muchos de ellos, vamos a simplemente mencionar. Los creyentes estaban sufriendo oposición por vivir y predicar el Evangelio, capítulo 1, 28 al 30. Había divisiones entre ellos, capítulo 2, del 1 al 4, donde había contiendas, vanagloria, egoísmo, murmuración. Ellos estaban recibiendo también malas noticias, la situación de Pablo preso, que podía o salir en libertad con una condena favorable o terminar muerto, pero también malas noticias de Epafrodito y su salud. De hecho, recuerdan que Epafrodito estaba triste porque los hermanos se habían enterado de su estado de salud. Entonces, ambos estaban preocupados entre sí, mostrando, por supuesto, un amor recíproco. Regocijaos en el Señor, otra vez digo, regocijaos, a pesar de las circunstancias, a pesar de que el panorama no era el más deseado para una vida de gozo, entre comillas, ellos debían regocijarse. La repetición de esta orden, entonces, no solo marca que los creyentes no estaban cumpliendo o estaban luchando con cumplir esta orden, gozarse del Señor, sino que también enfatiza la importancia del gozo en la vida del creyente. ¿Qué significa y qué causa en tu vida las verdades del Evangelio? ¿Qué significa ser un cristiano para vos? ¿Es motivo de gozo? En primer lugar, entonces, vemos la importancia del gozo en la vida del creyente. En segundo lugar, vamos a ver la fuente del verdadero gozo. Y voy a leer una cita de Jonathan Edwards. Es un poquito extensa, pero por favor presten atención. Dios, la fuente, Dios es el bien supremo de toda criatura racional. Y disfrutar su presencia es la única felicidad con la que nuestra alma puede satisfacerse. Ir al cielo y disfrutar por completo a Dios es infinitamente mejor que las comodidades más placenteras que podemos tener aquí. Padres y madres, esposos, esposas, hijos, la compañía de amigos terrenales no son sino sombras, pero el disfrute de Dios es la sustancia. Aquellos no son otra cosa que rayos dispersos de luz, pero Dios es el sol. Aquellos son torrentes, pero Dios es la fuente. Son las gotas, pero Dios el océano. Dios es la fuente del gozo. Salmo 16, versículo 9 al 11. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma.
Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La presencia de Dios es lo que trae gozo al corazón del hombre. Pero, ¿qué es la presencia de Dios? ¿A qué se refiere con la presencia de Dios? ¿Qué implica el hecho de que Dios esté presente? Bueno, en determinados círculos religiosos tal vez, filosóficos o inclusive dentro del mundo evangélico, entre comillas, la presencia de Dios es cualquier manifestación sobrenatural, cualquier experiencia sensorial, algo así como sentí una paz, eso es una experiencia sensorial. De repente sentí paz, entonces la conclusión es que la presencia de Dios estaba ahí. Vi una luz que se encendió, que apareció de la nada. Entonces eso es la presencia de Dios. Escuché una voz que llamaba mi nombre. ¿Es eso la presencia de Dios? ¿Eso es lo que trae gozo al corazón? Fíjense ahí en Salmo 16, si lo quieren buscar, yo voy a ir mencionando nada más, pero si quieren buscarlo está bien. Según Salmo 16, y por lo que David llega a la conclusión de que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, no hay imágenes apareciendo, luces llegando, voces hablando. Según el versículo 1, la confianza en Dios es parte de un creyente que tiene una relación con Dios, que disfruta la presencia de Dios. Según versículo 2, esta persona no encuentra ningún bien fuera del Señor. Según versículo 3, se complace en el pueblo de Dios. Según versículo 5, encuentra todo lo que necesita en el Señor. Toda su satisfacción está en Él. Según versículo 7, esa persona bendice a Dios. Según versículo 8, Dios ocupa el primer lugar en todo de esta persona. Y versículos 10 al 11, este creyente tiene plena esperanza en la comunión eterna con Dios, es decir, la salvación eterna. Y por eso que puede llegar a la conclusión en versículo 11 de que en su presencia hay plenitud de gozo. Porque esta persona es una persona que ya tiene comunión con Dios, que ya está en presencia de Dios, que busca al Señor, que ama a Dios. El gozo solo se encuentra en Dios. Pero el gozo solo es provisto al creyente a través de la salvación. Ya hemos mencionado que el gozo es un elemento esencial en la vida del creyente. Es fundamental, no es solo una parte que puede estar o no estar. El gozo en el creyente es el resultado de haber experimentado la gracia y el amor de Dios al perdonar sus pecados, librarlo de la condenación, adoptarlo como hijo y darle una vida nueva. Esa es la razón por la cual el creyente se goza, porque vuelve a tener comunión con Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento también vemos cómo esto se repite, el gozo y la fuente del gozo era Dios. El creyente en el Antiguo Testamento solo alcanzaba y obtenía gozo a través de la salvación de Dios. Leo solamente Isaías 61:10, en gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en Dios, porque me visitó con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novio adornado con sus joyas. Ahora tenemos que entender que en el Antiguo Testamento y sobre todo los profetas normalmente profetizaban sobre la liberación y restauración de Israel
cuando luego del cautiverio o de algún juicio de parte de Dios, ellos se arrepentían de sus pecados, se volvían a Dios de todo su corazón, entonces Dios los liberaba. En un sentido, esa era la salvación de Dios y en eso se gozaban los profetas, pero en otro sentido, estas profecías tenían un cumplimiento mucho mayor en el futuro, escatológico, la salvación que Dios traerá en el día del Señor. Y así es como vemos en Isaías 25, del 6 al 9. Lo voy a leer, dice: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquetes de manjares suculentos, banquetes de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Escuchen: y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá la muerte para siempre. Y enjugará Jehová, el Señor, toda lágrima de todos los rostros. ¿Qué texto se les viene a la mente? Apocalipsis capítulo 7, Apocalipsis capítulo 21, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es una cita, pero también una referencia y una verdad que va a suceder en la presencia de Dios cuando estemos por fin cara a cara con el Señor y disfrutaremos por siempre la eternidad. Y fíjense cómo Isaías en capítulo 25 continúa: y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros y quitará la afrenta de sus pueblos, de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Hermanos, cuando estemos en la presencia del Señor, va a haber adoración, solemnidad, por supuesto, pero nos vamos a gozar. Y el gozo que hoy disfrutamos de la salvación no tiene comparación con el gozo que disfrutaremos en su presencia gracias a su salvación. Solo el creyente puede experimentar genuino gozo. El creyente experimenta también gozo en la obediencia a la palabra de Dios. Salmo 119, 14 y 16. Hay muchísimos textos que hablan de esto, pero me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Jeremías 15, 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Regocijaos en el Señor es nuestra fuente de gozo. Pero el gozo es producido, y decimos que por la salvación el creyente puede tener gozo, pero este gozo es producido por el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23, todos lo conocemos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Solo por la morada del Espíritu Santo en nosotros es que podemos experimentar el gozo verdadero, el gozo bíblico, el gozo genuino. Pablo enseña que una vida controlada por el Espíritu Santo genera gozo. Pero por contraste, quien provee para su carne solo va a cosechar las consecuencias del pecado. Y esto nos lleva a pensar que el creyente puede perder el gozo a causa del pecado. El creyente puede perder momentáneamente el gozo a causa del pecado. El Espíritu Santo que produce gozo es también el Espíritu Santo que contrista al creyente cuando peca. Eso lo vemos en 2 Corintios 7, 9 al 10, donde Pablo les dice y se alegra de que los corintios hayan sido contristados. Yo me alegro, les dice, que ustedes se hayan puesto tristes, que hayan sido contristados,
porque fue el Espíritu Santo el que los contristó porque estaban en pecado. Y dice el versículo 10, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación. Ahí está la clave. No es que a Dios les guste tenernos ahí sufriendo. ¿Pecaste? Bueno, tomá ahora, sufrí un poquito. No. El propósito es que el creyente no encuentre satisfacción, que sea contristado porque está pecando contra su Dios y sea guiado al arrepentimiento. Esa tristeza que es según Dios es porque es producida por Dios y porque es la voluntad de Dios. Dios quiere que sea así, que el creyente no pueda estar satisfecho y el creyente con el Espíritu Santo morando en él no puede jamás estar satisfecho con el pecado. La tristeza en el creyente no es solo algo que ocurre, es algo que debemos ponernos contentos de que es así. Gracias Dios porque contristás mi corazón cuando peco, porque de lo contrario yo podría seguir haciéndolo, podría seguir ofendiendo tu nombre. La tristeza del mundo, sin embargo, es muerte. Por eso es que hay remordimiento, frustraciones, muchos acuden al alcohol, a las drogas, a relaciones tóxicas, a dañar su cuerpo, inclusive hasta quitarse la vida. Pero la tristeza que produce el Espíritu Santo guía al arrepentimiento. El Espíritu Santo entristece entonces al creyente, pero eso no quiere decir que el creyente ya va a perder su gozo para siempre. Si yo he pecado, he ofendido a Dios y reconozco mi pecado y confieso, hemos visto hace 2 domingos, ¿qué pasa? 1 Juan 1:9. Si yo confieso, Él es fiel y justo, Él perdona mis pecados, me limpia. No tengo que estar triste por eso. Si yo pequé, reconozco mi pecado, confieso y ya. La sangre de Cristo ya limpió mi pecado. Puede ser que continúe triste por ver algunas consecuencias, sin embargo, Dios también se encarga de esas cosas. Pero el creyente que continúa en pecado, que oculta pecado, que no confiesa, jamás podrá tener gozo genuino. Tenemos un ejemplo muy claro en la Biblia que ilustra esto y es la del rey David. El rey David en el Salmo 32 dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Fíjense, tu mano. Se volvió mi ardor en sequedades de verano. El rey David había ocultado su pecado, no lo confesaba, al margen de la gravedad del pecado, que por supuesto fue un gran pecado y que trajo otros pecados como consecuencia, pero al margen de eso, el hecho de él estar cubriendo su pecado estaba consumiendo literalmente sus huesos, su carne. Sin embargo, en el Salmo 51 vemos la experiencia de alguien que ha sufrido esta realidad, pero que ha confesado su pecado y dice el salmista, dice David, ten piedad de mí, oh Dios. Versículo 1 y más adelante, borra mis rebeliones, lávame más y más, límpiame de mi pecado, yo reconozco mis rebeliones, contra ti he pecado, purifícame. Fíjense en versículo 8, hazme oír gozo y alegría, la restauración, el perdón. Versículo 12, vuélveme el gozo de la salvación. Y es por eso que David en Salmo 32, el salmo que mencionamos antes, comienza diciendo que es bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Es bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Hermanos, el encubrir el pecado quita el gozo momentáneamente de la vida del creyente, le roba el gozo de la salvación, pero no le roba la salvación.
no le roba la salvación, le roba el gozo que produce la salvación en la vida del creyente. Pero eso no quiere decir, y de hecho que una persona esté contristada y pueda tener la experiencia del rey David cuando encubrió su pecado, puede ser un claro indicio de que esa persona realmente es creyente, porque una persona que no es creyente no va a poder ser gozosa, pero va a poder ir ahí por la vida, pero el creyente se contrista, se consume. El gozo que ofrece el mundo puede generar falsas sensaciones de felicidad. Sin embargo, ninguna de estas fuentes de felicidad, entre comillas, nos va a sostener, hermanos, en tiempos de dificultad. El gozo del creyente puede perderse momentáneamente por el pecado, pero el gozo del creyente, y en tercer lugar, es y debe ser constante. Por eso, en versículo 4 dice, regocijaos en el Señor siempre, siempre. No a veces, no cuando las cosas vayan bien solamente, sino siempre. Este imperativo no tiene límites, no tiene ninguna frontera. No hay tiempo o periodo de tiempo en el cual no haya que gozarse. No hay momento en el que el creyente puede tener la licencia de no estar gozoso. Pero, lógicamente, lo primero que vamos a pensar es, ¿qué tal en tiempos de dolor? ¿Qué tal en tiempos de pruebas? ¿Cómo es compatible el gozo del creyente a través de las pruebas? El gozo es posible en las pruebas, hermanos. Santiago 1, 2 y 4 dice que debemos tener por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y después nos explica por qué, pero es posible y debemos tener gozo en las pruebas. Entonces, ¿eso quiere decir que puedo estar gozoso cuando los demás están en contra mío? Cuando algún hermano inclusive está hablando mal de mí, tiene algo en contra mío. ¿Puedo estar gozoso cuando veo a un hijo o a un cónyuge que no está andando en los caminos del Señor, que está en rebeldía? ¿Puedo estar gozoso cuando tengo problemas de salud, e inclusive si esos problemas son graves, alguna enfermedad terminal? Cuando mis niños, bebés recién nacidos, no me dejan dormir a la noche, y no una noche, sino 2, 3, 4, todas, y las ojeras me llegan hasta acá, ¿puedo estar gozoso? Sí, por supuesto. ¿Puedo estar gozoso cuando muere un ser querido? ¿Es compatible el gozo con la pérdida de un ser querido? ¿Con algo tan doloroso e inclusive puede ser hasta traumático como la pérdida de un ser querido? Quizás nos puede ayudar un poco a pensar en quién escribe la carta. Quizás nos puede ayudar un poco a pensar en la situación, en el contexto en la cual el apóstol Pablo estaba. Bueno, podemos pensar que una exhortación como esta la podría decir alguien al que todo le va bien, que no tiene ningún problema, ni siquiera financiero. El valor del Bitcoin se está yendo para arriba y él tiene ahí la plata y le está yendo todo fenómeno. Las circunstancias le sonríen, todos lo quieren, es famoso. Entonces, claro, es muy fácil así sentarse y escribir, bueno, el gozo, los 7 pasos para el gozo. Pero a la hora de escribir Filipenses, Pablo no está en un retiro espiritual en Cancún. Él no está rodeado por todos sus seres queridos, aunque sí por algunos de ellos. Ni siquiera las noticias que le llegan son las mejores. Pablo está preso en Roma. Él está rodeado solo por algunos hermanos. Pablo recibe malas noticias de que sus hermanos están sufriendo afrenta por el Evangelio, malas en un sentido.
en el sentido de que ellos podían claudicar. Ellos estaban sufriendo afrenta, debían sentirse gozosos por eso, pero corría el riesgo de que sus hermanos den un paso al costado. Pablo recibe noticias de cómo sus hermanos se estaban dividiendo. Recibe noticias de que otras personas predican el Evangelio y eso debería ser algo de gozo, de hecho le da gozo, pero estas personas predicaban por envidia y por contienda para hacerle un mal a él. Pablo está esperando una sentencia que podría ser la muerte y no parece ser la persona más indicada para escribirnos acerca del gozo. Nos imaginamos a un tipo peladito con una túnica y que no tiene posesiones y que sonríe, hablando del gozo y bueno, deshacete de las cosas y eso te trae alegría, gozo. No es así. Pablo mismo es un ejemplo de que el creyente puede y debe tener gozo a pesar de las circunstancias. Podemos tener gozo a través, o en medio, mejor dicho, de la persecución. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, y no como él estaba ahora en Roma, en una casa alquilada, sino en el calabozo, hicieron algo impresionante. Cantaban himnos a Dios. Cantaban himnos a Dios. Se puede tener gozo en medio de la persecución. Los apóstoles en Hechos capítulo 5 salieron de la presencia del concilio diciendo: nunca más vamos a predicar el nombre de Jesús. No. Salieron gozosos de haber sido tenidos por digno de padecer afrenta por causa del nombre. Gozosos de haber sido tenidos por dignos, por haber sido azotados. Los hermanos en Tesalónica eran un ejemplo de haber recibido la palabra de Dios. Eso también es sinónimo de obediencia, por supuesto. En medio de gran tribulación, pero con gozo. Recibieron la palabra en medio de gran tribulación, con gozo. Y de esta manera ellos no solo imitaron a Pablo, sino al propio Señor Jesucristo. Hebreos 12:2 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio. El creyente debe esperar persecución. Por eso es que un mandato como este, si supusiera, que una persecución no es compatible con el gozo, sería imposible. Porque el Señor nos dijo que vamos a recibir persecución. Sin embargo, en Mateo 5:12 dice: gozaos y alegraos. Anteriormente, versículo 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Ahora sí, gozaos y alegraos. Sí, hermanos, podemos y debemos tener gozo en medio de la persecución, pero también es posible tener gozo en medio de la tristeza. En medio de la tristeza. ¿Cómo es esto? Nos preguntábamos hace unos minutos si podemos estar gozosos en medio de la pérdida, atravesando la pérdida de un ser querido. Pablo contesta esto a los tesalonicenses en capítulo 4, versículo 3 de Primera Tesalonicense. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Por supuesto, la muerte de un ser querido nos causa tristeza, pero no la tristeza del mundo. No es la tristeza de quienes no tienen esperanza. Por supuesto, nos vamos a entristecer. Estar gozoso siempre no quiere decir que vas a ir a un velorio y cuando veas a un cristiano le vas a decir: ¿qué es eso, una lágrima?
Toma un pañuelo, por favor, y que no vuelva a pasar. Podemos tener gozo aún en medio de la tristeza, de la pérdida de un ser querido. Pero este gozo es en el Señor. Este gozo es en el Señor. Inclusive si el ser querido que muere no es creyente, podemos gozarnos en la justicia, en la soberanía, en la bondad y en el amor de Dios, aún en esa situación. Pero si esta persona que muere, este ser querido que muere, este hermano que muere, es precisamente un hermano, un creyente, es mucho más sencillo, ¿no? Nos gozamos en saber que nuestro hermano está en ese momento, mientras nosotros lloramos, está delante de la presencia del Señor, algo que deseamos tanto los creyentes, que anhelamos tanto, por fin está con su Señor. Y decimos cosas como, se nos adelantó. ¿Por qué? Porque nosotros queremos estar con el Señor también, pero Él se nos adelantó. Nos gozamos también en que un día vamos a estar junto a Él, aunque nuestro ser querido no es el centro del cielo. Dios, el Señor, es el centro del cielo, pero también nos gozamos en que juntos vamos a estar adorando al Señor. ¿Qué impacto que causa, hermanos? ¿Qué impacto más grande causa cuando una persona entra a un velorio, cuando va a un entierro, cuando hay creyentes? Y la cara es muy diferente, hermanos. Hay lágrimas, por supuesto, pero cuando nos acercamos no hay gritos desconsolados, sino palabras con voces tal vez quebradizas diciendo Él está con el Señor. Él está con el Señor. Pero qué contraste más grande hay cuando vamos a un velorio donde no solo quien murió, sino también los familiares no son creyentes y no tienen la esperanza de estar en la presencia de Dios, no tienen la paz de una comunión con la fuente del gozo. Las miradas son completamente diferentes, perdidas, sin esperanza. Pero el creyente puede tener gozo aún en medio de las tristezas. Por eso, hermanos, gozarnos en el Señor no es algo que podemos hacer a veces cuando todo va bien, cuando la iglesia recién se acaba de fundar y nos gozamos todos y qué alegría, sino también cuando sale a la luz pecado. Nos tenemos que gozar en la santidad y en la justicia de Dios y en la oportunidad de mostrar el amor de Dios y la restauración cuando hay arrepentimiento. Debemos encontrar gozo aun cuando alguno de los hermanos decide dejar la congregación, decide dejar de congregarse, porque nuestro gozo no está en los resultados, en que más personas vengan. Por supuesto nos da alegría eso, nos da gozo también porque nos gozamos en el pueblo de Dios, pero nuestro gozo proviene en todo tiempo del Señor. El gozo bíblico es la profunda confianza de que Dios controla todo para el bien del creyente y la gloria de Él, y que bajo esa condición todo es bueno sin importar las circunstancias. Caracteriza tu vida una vida gozosa. Y de vuelta, por favor, no piensen en los ejemplos de la ilustración. Un cristiano gozoso no es una persona que cuando le dan un bife se mata de risa y está todo bien, no pasa nada. Un cristiano gozoso no necesariamente es una persona que está los 365 días del año con la sonrisa dibujada. Puede sufrir, puede llorar. Pero ¿qué caracteriza tu vida? ¿Qué efectos causan las verdades del Evangelio en tu vida? Por eso es necesario, hermanos, que cuando estamos faltos de gozo, cuando no nos estamos gozando en el Señor, debemos meditar y predicarnos el Evangelio a nosotros mismos, como hacía el salmista también.
Debemos recordar que cada situación adversa es un instrumento, es un medio de Dios para moldearnos. Romanos 8:28 dice que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Y el propósito de esto es hacernos a la imagen de Cristo. A ese bien todas las cosas ayudan. ¿Refleja tu vida el Evangelio de las nuevas de gran gozo? ¿Dónde está puesto tu gozo? Dios es la fuente del gozo. ¿Dónde está puesto tu gozo? ¿En dónde lo buscas? ¿En personas? ¿En reputación? ¿En posesiones? ¿En experiencias? Podés preguntarte a qué le dedicas más esfuerzo, tiempo, dinero. Tal vez ese sea tu ídolo y en quien vos buscas el gozo. ¿Qué es lo que tanto te enoja, te frustra cuando no lo tenés? Podés detectar ahí un ídolo del cual vos esperás encontrar el gozo. Por último, podrías cantar con Pablo en Filipos, en esa cárcel, en ese calabozo. Podrías cantar himnos. ¿Te unirías ahí a Pablo y a Silas? ¿Qué te sostiene en tiempos de dificultad? ¿Qué gobierna tu corazón en ese momento? ¿Paz y gozo o desesperanza y angustia? Y para terminar, has escuchado que el verdadero gozo proviene de una relación con la fuente del gozo, que es Dios. Dios nos creó para su gloria y para disfrutar de su presencia, pero el hombre ha pecado contra Dios, se ha rebelado contra Él. Por lo tanto, esa relación se ha roto y la consecuencia del pecado del hombre es la muerte eterna. No solamente ver que las personas mueren, sino que su alma perecerá por los siglos de los siglos en el infierno. En aquel lugar Dios va a castigar a los pecadores y la mala noticia es que esos pecadores somos todos. Todos. La palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. No hay una categoría de seres humanos que son buenos y otros malos. Todos somos pecadores. Y por supuesto, si la historia terminara ahí, sería para irse lamentando, gritando, llorando. Pero el Evangelio de gran gozo se manifestó en Jesucristo. Dios, quien va a juzgar a los pecadores, decidió enviar a su Hijo Jesucristo, quien es Dios y hombre, quien vivió en esta vida de una manera perfecta sin haber quebrantado la ley de Dios. Por eso Él no merecía la muerte que vos y yo merecemos. Y en esa condición Él estaba capacitado para ofrecerse por los pecados de los demás. Si Él hubiese pecado, Él tendría que pagar por sus pecados, pero al ser Dios y hombre Él no podía pecar y Él podía ofrecerse voluntariamente para ser un sustituto por vos y por mí. Si nos arrepentimos de nuestros pecados y confiamos en que solo en Él puede haber salvación, hoy puede ser el día en que puedas tener comunión con ese Dios que es la fuente verdadera del gozo. Oramos. Padre, perdónanos, Señor, por acudir a otros medios, a otras fuentes, entre comillas, de gozo. Señor, a diario ponemos nuestra esperanza y nuestro gozo en cosas que, por supuesto, no lo traen. Levantamos ídolos, Señor, con tanta facilidad que hasta un aparato de celular puede ser un ídolo. Señor, ese es nuestro corazón, necesitamos que tú nos sigas transformando, Señor, para que podamos ver y encontrar siempre y en todo momento el gozo en tu presencia, en la comunión contigo, en la obediencia a tu palabra, en la comunión con los hermanos, en la santa y pura comunión con los hermanos, Señor.
Te agradecemos por Jesucristo, Señor, y en su nombre oramos. Amén.